Inés del Molino. Inés, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Inés del Molino es directora de cuentas de Schroders y hoy vamos a poner sobre la mesa las perspectivas, las oportunidades de inversión. Estamos en las puertas del mes de junio, ya huele a verano, Inés. Acaba de acabar, por tanto, ese primer semestre y con muchas incertidumbres de cara a lo que va a ser la segunda parte del año. Sin duda, uno de los temas que más están vigilando los inversores y los consumidores sigue siendo esos altos precios, esa inflación. ¿Cuáles son las perspectivas que desde Schroders mantenéis para la inflación? Pues es verdad que el primer semestre del año se nos está yendo rapidísimo y con un montón de eventos que nos van comiendo poco a poco, día a día, pero nosotros lo que sí hemos hecho ha sido revisar al alza las previsiones que teníamos de inflación desde principios de año, obviamente. La verdad es que la invasión de Ucrania, que no nos cansamos de mandar todas nuestras condolencias para las personas que lo están sufriendo, ha tenido un elemento muy significativo a la hora de seguir esa tendencia alcista en los precios, en concreto en algunos más que en otros, sobre todo los energéticos y los agrícolas, y nosotros lo que estamos descontando es que podamos estar empezando a ver ese pico de inflación que todos deseamos ver, que podemos dejarlo en torno al 7 con algo por ciento, para luego, digo a nivel global, luego saldrán los datos europeos y probablemente sean una chispitina superiores, pero lo que sí esperamos es que para el 2023 estos datos ya se rebajen considerablemente, dejándonos en torno a un 2,5, que teniendo en cuenta que llevábamos casi una década buscando inflación y no había manera de generarla, sigue siendo muy elevado, pero también tenemos que tener en cuenta la rapidez con la que nos ha llegado la inflación durante este primer semestre. Por lo tanto, esa suavización para la segunda parte del año sí que la estamos esperando y yo creo que todo el mercado la está anhelando, ¿no? Un escenario, Inés, de esta inflación se caracteriza por la alta inflación y el bajo crecimiento, esa composición. ¿Cuáles son sus perspectivas para el crecimiento? Pues es verdad que también el crecimiento se está viendo impactado, no es ajeno a todo lo que está sucediendo y sobre todo porque los bancos centrales ahora mismo tienen más puesto el foco en controlar la inflación que en seguir manteniendo o cuidando o mimando el crecimiento. Nosotros para nivel mundial esperamos un crecimiento un poquito más bajo de lo que tuvimos en el 2021, que era cercano al 5,8, pero también hay que tener en cuenta que es que después de un momento de crisis como la que vivimos con la pandemia hay un rebote también prácticamente igual de fuerte, ¿no? Igual de potente, y eso luego se suaviza, es lo que nosotros esperamos para este 2022 y todavía se suavizará un poquito más para el 2023. También tenemos que tener en cuenta que parte del ahorro tiene que empezar a convertirse en consumo, que es el principal motor de crecimiento que tenemos, ¿no? Así que bueno, no estamos previendo un gran cambio en las tendencias de crecimiento, pero sí que se suavice ligeramente para este 2022 y sobre todo el 2023. Y en este escenario, por tanto, ¿cómo se moverán, qué pensáis, los principales bancos centrales mundiales? Bueno, pues esa es una de las grandes incertidumbres que siempre tenemos todos los agentes del mercado, ¿no? El que los bancos centrales no actúen lo suficientemente fuerte o que se pasen de pisada o de frenada y también perjudiquen. Nosotros estamos esperando que el Banco Central Europeo cumpla con lo que ha dicho, que va a seguir retirando estímulos, que va a terminar con la recompra de acciones y esperamos ver para finales de este año esa ansiada subida de tipos de interés con el tipo de refinanciación cercano, tampoco es mucho, al 1% y el tipo del depósito al 0,50. La Reserva Federal es otra historia, porque la Reserva Federal es verdad que ya ha comenzado una senda bastante agresiva en subida de tipos. Nosotros sí estamos ya descontando ese 3% para comienzos del 2023, esos tipos de interés al 3%, y también hay que tener en cuenta que el cómo va a afectar al crecimiento la inflación, que al final a todos los consumidores nos quita poder adquisitivo, pueda relajar las previsiones de crecimiento y haga que la Reserva Federal tenga que empezar a plantearse incluso bajar tipos en el 2023. Pero eso ya es demasiado largo plazo, no tenemos tanta capacidad de encontrar los datos fiables, ¿no? Y el Banco Central de Reino Unido, el Banco de Inglaterra, sí que nosotros pensamos que pueda llegar a subir los tipos hasta prácticamente el 2,25 para el 2023, porque es verdad que la inflación en Reino Unido es un poquito más alta, ¿no? Y ahí sí que vemos. Pero en cualquier caso, la senda en todos los países
países desarrollados es de subida de tipos, es una política monetaria bastante más restrictiva, mientras que en los países emergentes es todo lo contrario, todavía tienen margen de bajada porque tienen todavía que potenciar más el crecimiento. ¿Y creéis desde Reuters que esta política monetaria agresiva podría causar una recesión, Inés, o los bancos centrales serán capaces de lograr un aterrizaje suave de la economía? No, encaje de bolillos, esto es como lo de los platillos, tienes que conseguir que todo se mantenga en movimiento y que no quiebre nada. Es muy difícil prever porque las políticas monetarias son muy contundentes pero tienen efectos más a largo plazo, por lo tanto lo que todo el mundo teme es que esa política tan agresiva, por ejemplo, que está llevando a cabo la Reserva Federal merme el crecimiento y luego se vean obligados a deshacer parte de lo andado. En cualquier caso, como digo, ahora mismo la mayor preocupación que tienen todas las autoridades monetarias es la inflación. Nosotros no creemos que nos estemos acercando a un escenario de recesión, pero sí seguimos viendo mayor impacto de la inflación en distintos sectores y una subida de precios, ya no solamente por los precios de los consumos, de los bienes, sino también por la escasa, por así decirlo, la escasez de paro, que también eso hace que los sueldos suban, y ahí sí que veríamos un poco más de tensión. Nosotros, como te digo, creemos que estamos más cerca de la estanflación, menor crecimiento, un poquito más de inflación, que de recesión. Ahí nosotros nos parece que todavía no, pero sí que es verdad que es uno de los miedos que tiene ahora mismo el mercado y se está empezando a padecer, ¿no? Parte de la volatilidad del mercado es por ese miedo a la recesión. Y con todo esto, ¿dónde veis oportunidades de inversión desde Reuters? Nos cansamos de decir que siempre hay oportunidades de inversión y parece que cuesta entenderlo, pero sí que es verdad que nosotros ahora mismo creemos que en renta variable estamos prudentes, pero todavía hay muchas oportunidades en todo aquello que tiene poder de fijación de precios sin destruir demanda. Es decir, que, por ejemplo, todo lo que tenemos que consumir sí o sí, lo que llamamos consumo básico, va a seguir funcionando, aparte de otros muchos sectores. En renta fija sí que nos hemos vuelto a poner positivos en crédito, de alta calidad y sobre todo europeo. Nos parece que después de la corrección que hemos vivido a principios de año, tienen todavía mucho más atractivo y tiene mucho valor el encontrarnos en un escenario de crecimiento, que el crédito con un poquito de crecimiento ya funciona. Y por la parte de las materias primas, el oro sigue siendo nuestro preferido, nos parece que funciona bien con estas tensiones que estamos viviendo. Los metales industriales, a pesar de que China está con esta política de COVID cero, todavía su política de consumo y de construcción nos indica que esto puede seguir funcionando. Y por último, las materias agrícolas, que es verdad que la situación en Ucrania también lo ha complicado ligeramente, pero nos parece que pueden seguir ofreciendo parte de recorrido alcista a los inversores. Pues ahí quedan esas oportunidades de inversión que siempre defendéis desde Reuters. Inés del Molino, directora de cuentas de Reuters. Un placer una vez más haberla recibido aquí en este plato de Business Connection de Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Muchas gracias.